Hello, hello guys, yo soy Teacher Victoria, sean bienvenidos y bienvenidas a la Semana del Inglés para Inmigrantes. Durante este evento te enseñaré la forma para que puedas salir del absoluto cero en inglés y superarte en los Estados Unidos. Te mostraré mi paso a paso con estudios científicos, evidencias reales de que sí es posible lograrlo sin importar tu edad o la falta de tiempo que tengas. Es posible. Yo sé que puede sonar muy difícil de creer. De hecho, yo también pensaría lo mismo si estuviera en tu lugar. Por eso quiero invitarte a que veas los siguientes testimonios. Bueno, antes de conocer esta metodología, tenía muchísimas dificultades. Por ejemplo, me costaba mucho situarme en el presente, en el pasado, saber exactamente la pronunciación. Y esta metodología me ayudó muchísimo porque tenía como que más claridad a la hora de pronunciar y de tener una pronunciación muy limpia. Y bueno, para mí fue totalmente una metodología nueva porque no tenía, o sea, tenía herramientas, pero no sabía cómo utilizarlas. Y poco a poco, al pasar los días, al pasar las semanas, pues tuve una iniciación y fue un poquito más conciso y más claro para mí el ir aprendiendo de esta manera y darme cuenta que de esta manera me sentía un poco más motivada, entusiasmada, no era como que muy tedioso unirme a la clase, sino que cada vez como que haces que el estudiante quiera más y más y más y se interese un poquito más porque no sabe realmente, tiene una idea, pero no sabe realmente cómo va a ser la clase y todos los días quiere descubrir, todos los días quiere aprender un poquito más. La motivación, porque yo siempre pienso que debe haber un feeling con el profesor. Si no hay un feeling con el profesor, nada fluye, se vuelve aburrida la clase. Para mí lo primero es la motivación. La motivación fue una de las principales como que fuerzas para que establece, que hace como un feedback entre el profesor y el estudiante. Would you recommend this methodology to other people? Hi, I am Aixa. I recommend this methodology because it's amazing. I so proud because right now, I can believe in myself. I used to say thank you, teacher, because I am better. I am better right now for this methodology. I shame. I think so. I shame. I am better for you. Casos como estos, en donde yo veo que mis estudiantes avanzan, progresan y consiguen implementar la metodología en su día a día, son los que me motivan a ayudar a inmigrantes en Estados Unidos con dificultades en el inglés. Porque yo lo viví y sé lo frustrante que es quedarte sin palabras, no hacerte entender y sentirte limitado. Y tú te podrás preguntar, Victoria, pero ¿de verdad? ¿Te pasó eso? Sí, y creo que vale la pena que conozcas un poco quién era y cómo descubrí que es posible aprender inglés desde cero y también cómo eso cambió mi vida por completo y la de mis estudiantes. Cuando estaba en bachillerato, yo estudiaba inglés solo para probar y me costaba un mundo. Recuerdo cuando tenía que exponer al frente de todos mis compañeros y me paralizaba porque ni siquiera dominaba el verbo to be y eso que lo había estudiado por años en primaria. Tiempo después me fui en búsqueda de mejores oportunidades y emigré. ¿Para qué país emigré? ¿Para uno donde hablan español o inglés? Exactamente, para uno donde se habla inglés, específicamente para Inglaterra. Allí me encontré no solamente con el desafío de integrarme a una sociedad donde se habla inglés, sino también con los desafíos del día a día del inmigrante. Te enfermas, estás solo, trabajas más de 12 horas al día, en un trabajo donde te exigen muchísimo físicamente, no tienes tiempo para nada y caes en ese ciclo de comer, trabajar y dormir. O por lo menos esa fue mi experiencia. Al principio me costó muchísimo encontrar un trabajo allí. Tuve numerosas entrevistas, pero ninguna exitosa debido a mi poca confianza con el idioma y además era muy joven. Hasta que por fin me contrataron en un restaurante mexicano en el área de cocina. Sin embargo, ellos me dijeron que sabían que era mentira todo lo que había puesto en mi currículum y que no tenía experiencia en cocina. Pero como sabían que estaba sola y llegando, me dieron la oportunidad. Ese empleo me cayó como anillo al dedo, no solamente por el dinero, sino porque todos hablaban español y yo lo vi como mi salvación. Con poco tiempo trabajando y luego de varias ollas quemadas, logré estabilizarme económicamente y destacar en el equipo de trabajo. Ahora,
¿Qué crees tú que estaba ocurriendo con mi inglés en ese momento? ¿Estaba evolucionando? No, me estaba estancando. Y esto no solo me ocurrió a mí, les ocurre a muchas personas y es porque es normal no querer salir de una zona de confort. Tú me dirás, pero trabajar más de 12 horas es zona de confort. Obviamente no, pero para tu cerebro es mejor eso que exponerse a hablar inglés. Y a mí me pasó en muchas oportunidades. Me ofrecían a cambiar de cocina a camarera y yo decía que no, por miedo, porque me sentía insegura, hasta que un día un compañero de trabajo que tenía muchos años siendo camarero me dijo que nunca estamos lo suficientemente listos y que tenía que empezar así, porque si no, nunca iba a aprender inglés. Y con muchísimo miedo le comenté a mi jefe que sí quería la oportunidad. Y yo no te voy a decir mentiras de que todo empezó a mejorar y fue un mar de rosas inmediatamente. Pero allí empezó el cambio, allí empezó el camino de salir de mi zona de confort y hablar inglés de manera constante. Empecé a hacer el trabajo, y no me refiero al de camarera solamente, sino el de aprendiz de inglés. Como resultado, yo me enamoré de este proceso de aprender inglés. Y como estaba conectada con una multiculturalidad tan increíble como la que se vive en una ciudad como Londres, decidí estudiar idiomas modernos. Pero no para ser teacher, sino para ser una traductora audiovisual. Para costear mis gastos decido dar clases de inglés y fue en ese momento cuando me doy cuenta que no era solamente yo la que tenía esas dificultades que viví en el pasado al aprender inglés, como entender el idioma pero no poderlo hablar, o problemas con la pronunciación, o ese miedo al hablar en público, miedo a que se burlaran de mí. Esto me dio una perspectiva diferente porque me conecté por primera vez con lo que yo había pasado, pero desde otra posición, mediante mis estudiantes. Lo que me motivó a investigar, desarrollar y aplicar técnicas para darle solución a sus problemas. Luego pasó mucho tiempo, pasé por muchos mentores, invertí en mi educación, tomé mi experiencia como inmigrante, perfeccioné la metodología y también tomé en cuenta lo que aprendí desde mi experiencia como estudiante de idiomas modernos para crear un sistema, un paso a paso. Esto hizo que mis estudiantes tuvieran resultados y esos resultados son los que me hacen despertarme a mí todos los días motivadas. Me hizo pasar de querer ser traductora a ser teacher. Cuando mis estudiantes me dicen, teacher, me dieron el trabajo, teacher, entendí lo que le decían a mi hijo en inglés en el colegio o entendí lo que dijo la maestra, pude intervenir en mi reunión de trabajo, por ejemplo. Esos detallitos son los que me motivan a mí. Por eso que quiero felicitarte por estar aquí, porque sé lo que significa llegar a ese punto donde te encuentras en este momento, de querer tomar acción, de salir de esa zona de confort. Entonces, saca tus cuadernos y tu lápiz o tu bolígrafo para que empieces a tomar apuntes de todo lo que vas a aprender en esta primera clase. Antes de empezar, tienes que saber que tienes que ser pero muy comprensivo contigo mismo durante el proceso y tenerte mucha paciencia, porque venimos de un sistema educativo tradicional que nos sirvió hasta cierto punto, pero que no se conecta con las necesidades que tenemos hoy en día. Así que no es tu culpa que te sientas frustrado, no es tu culpa que sientas que no eres inteligente porque no puedes hablar inglés y hoy vas a saber ¿por qué te sientes así como soy yo? Lo primero es que nos enseñaron ignorando la importancia de la emoción en el proceso de aprendizaje. Esto puede limitar el progreso del aprendizaje porque tenemos que tener una conexión emocional con ese idioma, en este caso con el inglés que estamos aprendiendo. Debemos aprender a vivir el inglés, literalmente a vivir el inglés. Y esto no lo estoy inventando yo. Existen diversos estudios que hablan de esto, como por ejemplo el estudio The Role of Emotion in Learning and Teaching, realizado por Helen y Jan en el 2015, donde concluyeron que la educación tradicional a menudo se centra en la memorización sin objetivo. Y en mi opinión, esto es muy real, porque la educación tradicional quiere que tú almacenes toda la información posible y no se enfoca en desarrollar la habilidad para que tú utilices esa información. Esto nos lleva al segundo punto, que es que la educación tradicional en escuelas o institutos de idiomas se enfocan en el aprendizaje aislado, sin conexión con la cultura ni la comunicación cotidiana en el mundo real.
Esta falta de exposición puede limitar la capacidad para aplicar el idioma en situaciones reales. Por lo general, dicho sistema tradicional se enfoca en situaciones basadas en un libro que no se ajustan por completo al día a día y hace que las prácticas no sean reales. Esto hace que el estudiante tampoco se identifique con dichas situaciones y que el aprendizaje se dificulte. Yo creo firmemente que el estudiante debe verle el uso de lo que va a aprender en su vida, porque si no, ¿para qué está aprendiendo? ¿Está aprendiendo inglés para pasar un idioma, un examen o para apropiarse de dicho conocimiento? Otro punto que a mí me parece que es crítico en la educación tradicional es la falta de atención a las habilidades orales, como la conversación y la pronunciación, y todo lo relacionado a esto es esencial para la fluidez en la comunicación. A menudo estas competencias se descuidan en los enfoques tradicionales y la enseñanza está más enfocada en habilidades como la escritura, la lectura, y el estudiante agarra un rol pasivo. En vez de ser el protagonista del proceso de aprendizaje, tiene un rol más automático. Esto a final de cuentas afecta gravemente su proceso porque al final, ¿para qué está aprendiendo inglés? Para escribir puede ser, pero también para comunicarlo de manera oral. El otro punto que no favorece es el enfoque en el error, en lugar del proceso de aprendizaje. Esto puede llevar a la falta de confianza y a la búsqueda de la perfección. Esto lo vemos desde nuestras primeras evaluaciones escolares. Si no escribimos la respuesta esperada, ¿qué pasa? Nos quitan puntos. Si no decimos la correcta pronunciación, hay un reforzamiento negativo y esto nos condiciona a siempre querer evitar el error mediante el miedo. Esto es uno de los principales motivos por los cuales muchas personas no hablan inglés, por miedo a equivocarse, por miedo a que pase algo malo, y eso te mantiene en una zona de confort que no te hace evolucionar. Entonces no creas que te pasa a ti nada más. Esto es algo súper común que nace del sistema tradicional, de cómo hemos sido educados. Y es normal. Sin embargo, ya teniendo esta información, agarra nota porque lo primero que debes saber es que debes desarrollar una mentalidad adecuada para poder salir de esa zona de confort y romper ese paradigma tradicional. Esto se logra conociendo las etapas que vive un estudiante de inglés exitoso. La primera etapa es salir de la zona de confort. En ella es importante que reconozcas cuáles son tus límites y qué te está impidiendo hacer el trabajo para aprender inglés. ¿Por qué evitas conversar con nativos? ¿Por qué evitas escuchar música en inglés? En fin, en esta etapa debes detectar qué te mantiene atrapado en esa zona de confort. El miedo a que te juzguen, el miedo a no entender cuando te hablan, el miedo a equivocarte, el miedo a no sonar perfecto, a no sonar como un nativo. Luego de saber cuáles son tus límites y qué es lo que realmente te está impidiendo avanzar, logra ser un poco más consciente. Y la idea es que tú mismo, tú misma, te empujes a hacer el trabajo para de esa forma pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la zona del miedo, que es básicamente enfrentar esos desafíos del día a día, como hablar en público, participar en una conversación con un nativo, hacer el trabajo, esas cosas que te dan ansiedad, esas cosas que para ti son difíciles, hacerlas. Cuando ya nos acostumbramos a esa sensación y nos damos cuenta que no pasa nada cuando nos equivocamos, nos volvemos más resistentes a ese miedo paralizante, ese miedo que antes sentíamos en esa zona de confort. Y somos capaces de llegar a la siguiente etapa, la zona del aprendizaje. En esta etapa se produce el mayor crecimiento de aprendizaje porque ya habremos establecido un plan de acción. Ya hemos ganado más confianza y tenemos más convicción de aprender inglés y vemos cada cosita que pasa en nuestra rutina como una oportunidad de aprendizaje. Finalmente, llegamos a la zona de crecimiento. Comenzamos a notar un progreso significativo en nuestra evolución, en nuestra habilidad para hablar y comprender el idioma. Y como el aprendizaje es continuo, seguimos desafiándonos a nosotros mismos día y día para seguir creciendo y mejorando nuestro inglés. Si logras vivir cada una de estas etapas, desarrollarás
una mentalidad única, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad que te hará llegar a la fluidez en inglés de una manera más efectiva. Ahora vamos a hacer una revisión de lo que aprendimos en el día 1 de este evento. Aprendimos que el sistema educativo tradicional nos ha traído muchos beneficios, pero a la vez nos ha limitado en nuestro proceso para aprender inglés, porque está enfocado más en la memorización y no en la implementación. Aún hay cosas que mejorar, como la falta de conexión emocional con el idioma, la falta de conexión con ese inglés que se habla diariamente y ese enfoque tan rígido en el error. Por supuesto, también la falta de atención a las habilidades orales, lo que nos lleva a la zona de confort. Aprendimos que hay 4 tipos de zonas que tenemos que vivir para desarrollar una mentalidad ideal para aprender inglés. Una mentalidad de crecimiento. Tenemos la zona de confort, la zona del miedo, la zona del aprendizaje y la zona del crecimiento. Y ahora es tu turno de dejar tus comentarios en la comunidad de Facebook. Quiero saber qué piensas, qué dudas tienes y buscaré formas de ayudarte. ¿Te relacionas con todo esto que he dicho? Puedes mirar nuevamente la repetición de esta clase y colocar tu resumen allá en la comunidad de Facebook. La comunidad de Facebook es para eso. Es importante que participes para yo entender mejor qué está impactando y cómo está impactando este evento en ti. Recuerda que nuestra clase 2 es el día miércoles en el mismo horario. Marca tu agenda desde ya. También recuerda que mañana nos conectaremos por Zoom para tener una sesión en vivo y poner en práctica lo que aprendimos hoy. Te enviaré el link por la comunidad de Facebook y también por correo para que te conectes conmigo mañana. ¿Qué puedes hacer desde ya para ayudar a tu cerebro a concientizar lo que aprendiste hoy? Ve a la comunidad y postea un resumen de lo que aprendiste en esta clase relacionado a tu proceso de aprendizaje. Nos vemos mañana. Bye, take care, see you tomorrow.